Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. A través de esta lectura, hermano, me atrevo a decir que Dios nos dio una total victoria en Cristo. Si usted le puso atención en la lectura y haciendo memoria de la lectura anterior, eso es como un compendio. Aquí viene a cerrar, hermanos, precisamente esa revelación que antes era un misterio para los hombres, pero que ahora en Cristo Jesús, hermanos, vino a revelar todo lo que es, hermanos, el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para los creyentes. Por eso está el principio, hermanos, la carta va dirigida, hermano, no a todo el mundo, sino dirigida, hermanos, como lo leímos ahí, a los santos. ¿Se acuerdan? Dice a los santos y a los fieles. A ellos, hermanos, al Señor le plació desarrollar ese plan, ese propósito, revelarlo precisamente para que nosotros aquí en esta tierra tengamos la confianza de lo que Dios hizo y nos dio a nosotros. No estamos con un Dios extraño, no estamos, hermanos, en algo que no sabemos en qué va a terminar. No estamos en algo, hermanos, que no se sabe qué rumbo, como algo, hermanos, inestable, que nos va a llenar siempre de servidumbre. Una cosa es, hermanos, que el sufrimiento que tenemos por la causa de Cristo nos llene de certidumbre, hermanos, temporalmente. Pero
Pero lo que Dios nos ha dado es eterno. Es decir, cuando Dios aquí, hermanos, nos dice, y que fue lo que estudiamos, que en el Espíritu Santo, hermanos, nos selló y que viene a ser las arras de nuestra herencia, de nuestra redención, nos está diciendo, hermanos, que es un hecho lo que Dios tiene preparado para nosotros, la eternidad. Es decir, que el cristiano no puede decir de que no saben qué rumbo lo va a llevar el Señor, hacia dónde lo lleva. Estamos seguros, porque Él nos los dio, hermanos, y lo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, no debemos de olvidar que dice la Escritura que al Señor le plació, según su beneplácito y según su pura voluntad, escogernos para predestinarnos hacia aquello que tenía preparado para nosotros. Es un hecho. Tenemos como un papel, hermano, cuando se sella y cuando se da la garantía. Entonces se da, hermano, por concluido que el contrato, hermano, ya es un hecho y que lo que se le está dando, hermano, es algo que ya fue dado por Dios. Por eso Jesucristo, cuando habló siempre con seguridad, de una forma contundente. Nunca puso, hermanos, ahí en sus palabras que tal vez llegaríamos, tal vez aguantamos, tal vez, quizás, voy a preparar morada para ver quiénes logran al final resistir, a ver quiénes tal vez alcanzan a llegar, pero ahí están lo que yo voy a preparar, ahí está. Sino que dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Hablando de los santos, de los fieles, hablando de los creyentes, voy a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y hermano, aún aquellos que se les dio la promesa y que solamente la pudieron saludar de lejos, que en su tiempo no pudieron alcanzar esa promesa, pero murieron creyendo en esa promesa. Y lo podemos ver, como dice la Escritura, en sus acciones, en sus actitudes. Hermano, esa declaración cuando dice que Dios le dio por herencia la tierra prometida. Cuando llegaron ahí, ¿qué dice? No la poseyeron, sino que la habitaron, dice, como extranjeros. Y dice el escritor, hermano, a los hebreos, la habitaron de esa forma, como anunciándonos a nosotros que tenían la aspiración de una patria mejor. Es decir, que la visión de ellos iba más allá de herencias en esta tierra, más allá de las cosas que perecen, sino que la mirada de ellos estaba precisamente en la eternidad. Y creyeron en Jesús en el sentido pues de la promesa del Mesías. Por eso el libro de Isaías, por ejemplo, habla de la eternidad. Y desde el principio se habla de todo eso. Y a ellos les fue revelado y lo creyeron. Aunque no, hermanos,
Como dicen ahí, no lo pudieron ver, como nosotros hemos sido testigos ahora. Y eso lo declaró el Señor Jesucristo al discipulado. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que muchos desearon ver. A todos los que se les había prometido sobre el Mesías, que iba a venir alguien grande, poderoso, especial de parte de Dios. Y todos ellos murieron con esa esperanza del Mesías. Y descendieron a la tierra con esa esperanza. Lo podemos ver en la figura, por ejemplo, de José. José, hermano, envejeció y murió en Egipto. Entonces a sus hijos y a los que ya se habían levantado como, ¿cómo decirle?, como ancianos de esa comunidad, les dijo que el día que partieran de Egipto, que no se olvidaran de él, que se lo llevaran y que lo enterraran en el lugar donde Dios les había dado. Eso es una figura, hermano. Habló de cosas que no habían sucedido, ni en ese momento había una esperanza que sucediera. Acuérdense que ahí cuando José muere, todavía no había sido esclavizado el pueblo. Y les habló precisamente de ello. Estamos hablando de 400 años. José profetizó la partida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces hizo jurar a sus hijos, a su pueblo, de que lo trasladasen a él el día de que ellos partieran de Egipto. ¿Qué les parece? Habló de cosas que no habían sucedido. Y acordemos de aquella frase del Señor cuando dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando llamó a Abraham, hermanos, y ahí le dijo que iba a ser padre de muchedumbre, de miles. Pero es un día le dice: sal de tu hermano tienda y mira hacia los cielos. Y él comenzó a ver, dice, y había multitud de estrellas, y le dice: cuéntalos. No los podía contar. Así será tu generación, como las estrellas, como el número de las estrellas. Y acordémonos que su esposa era estéril. Ellos iban a envejecer sin lograr tener prole. Pero ahí le llamó a Abraham, precisamente. Promesas, hermanos, que se cumplieron y promesas que ahora nosotros tenemos, hermanos, y que son un hecho. Nos espera la eternidad conquistada por nuestro Señor Jesucristo. Algo que Dios había predeterminado para nosotros. Por eso la oración, hermano, del capítulo 17 de Juan. Es increíble cómo el Señor Jesucristo asegura diciendo: de lo que tú me diste, Padre, ¿qué? De los que tú me diste, Padre, ninguno se me perdió. ¿Solamente qué? ¿Solamente? No lo escucho bien. ¿Solamente? El hijo de perdición, según las escrituras. Es decir, ese no era parte de la salvación.
¿Cómo nos cuesta entender, hermano, esta doctrina de la predestinación? Y cómo, hermanos, los mismos que supuestamente han experimentado y han sido bendecidos supuestamente por la salvación de Cristo, niegan, hermanos, y cuestionan esta doctrina de la predestinación. Cuando leemos palabras contundentes de nuestro Señor Jesucristo, al discipulado le dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Son palabras contundentes. Los escogí a ustedes. Por favor, no me vayan a fallar. Por favor, no me vayan a salir con una trastada. Por favor, les suplico. Miren que les doy la oportunidad. No. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, dice, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. No está suplicando. No está pidiendo de favor. Por favor, no me vayan a fallar, ¿va? Me van a poner en mal delante del mundo. ¿Qué va a decir el mundo? Sí. Hermanos, Dios en Jesús nos dio una total victoria. Hace poco estudiamos el libro de Apocalipsis y se habla del final de la iglesia. ¿Y cómo termina la iglesia? En victoria. ¿Cómo terminan los incrédulos? Es un juicio, un castigo eterno. ¿Cómo termina el mundo? Pero lo importante es cómo termina el creyente, cómo termina la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Termina en total victoria. Es decir, Dios nos ha dado visión. Pero eso, hermano, no nos va a apartar del sufrimiento. No nos va a apartar de las luchas que llevamos. Ahí donde muchos se confunden precisamente. Si Él ha dado total victoria, entonces ¿por qué muchas veces soy derrotado en la enfermedad? Soy derrotado en la economía. Soy derrotado en mi lucha. ¿Por qué? Esas cosas son perecederas, hermanos. Esas cosas son pasajeras. ¿Qué dice la Escritura? Somos contados como ovejas en matadero. Pero inmediatamente dice: antes somos más que vencedores en aquel que nos amó, por aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y al final, nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestras derrotas, todo ello sucede para bien a los que aman al Señor. Imagínense cuando estudiamos la primera parte, hermano, lo que se planeó allá en los cielos. Por eso dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Lo que se planeó, cómo se planeó esa salvación nuestra. Y nos presenta el plan, la predestinación. Así sucedió. Fuiste escogidos. ¿Cuándo? Cuando hubo una evaluación en ti. Vamos a ver, este tipo, ¿será que funcione? Lo voy a escoger con la confianza que espero que funcione. No, dice que nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para predestinarnos. Amén. Entremos a los detalles. Verso 15. Por esta causa, hablando de lo anterior, por esta causa también yo,
¿Qué dice ahí? Habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se da cuenta de ese detalle? Esta revelación, hermano, por eso es la distinción que se hace al principio, los santos y los fieles. Los santos y los fieles. Los santos son llamados a serles leal a Cristo. Entonces dice, por esta causa de eso que Dios elaboró allá en los cielos, pensando en nosotros, y que diseñó ese plan perfecto para darnos la salvación, la herencia eterna. Entonces dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Hermano, es increíble que esta carta, ante tal revelación, fuese dirigida a una iglesia, hermanos, que había sido probada en su fe y en su amor. En su fe en Dios y en su amor para con los santos. No sé si eso es lo que dice. Para con todos los santos. Hermanos, cuando habla de la fe, habla de la entrega de esta iglesia, de estos hermanos. Con mucha razón lo encontramos al final, hermanos, estas iglesias perseverando, a la cual el Señor Jesucristo, por mano del apóstol Juan, les escribe y les revela las cosas futuras que tiene el contenido del final de todas las cosas. Acordémonos que la iglesia de los Efesios estaba, hermano, donde estaban las otras iglesias, conocidas las 7 iglesias de Asia o en Asia, a la cual Jesucristo les envía, hermano, los mensajes, los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia. Porque estas iglesias habían sido, hermanos, perseverantes en su fe. Cosa que no era fácil en ese momento, ante la persecución que se estaba dando. Mártires de Cristo a diario, ya por el imperio romano, la persecución. Pero además también sufrían por los ciudadanos, sufrían lo que se va a sufrir y lo que se ha empezado a sufrir en esos tiempos, con ese asunto, hermanos, que el mundo está anhelando, suspirando, en que se lleve un total, pero total tipo de vida como la que llevaron los romanos, una vida de degradación, una vida de prostitución, una vida, hermanos, de homicidios cuando se habla del aborto, para una, hermanos, una entrega sexual libre, sin compromiso, sin cadenas. Y para ello, hermanos, el aborto precisamente, para que se tenga la libertad de practicarse las orgías. Y además de eso, hermanos, lo que se llama el lobby gay. Eso es lo que se está aspirando. Y que lo están logrando a través de leyes. Leyes, hermanos, donde prácticamente lo que se está hablando es una atadura. Lo que se le llama ahora, hermano, una dictadura completamente.
y donde al aprobar las leyes se están desaprobando precisamente el ejercicio del trabajo de la obra de las iglesias. Donde ya se tiene en ciertos países, el Canadá, hermano, es un ejemplo de eso, que han llegado a tal decadencia, depravación, que lo último que acaban, hermanos, de legalizar es que cuando nazca, hermano, una criatura en un hospital, no se le defina el sexo. Fíjense, para que esta criatura, cuando llegue a cierta edad, sea ella la que determine ser mujer o hombre. Esas son las leyes que están ahí y que quisieron introducirlo en Estados Unidos, pero vinieron los cambios que se dieron. Pero estaba todo listo para poner esa ley ahí también. Leyes que se están poniendo en todos los países. Y leyes, hermanos, que no se han logrado establecer, pero sin ley lo están haciendo. Hay una aprobación. Entonces, eso es lo que estaban sufriendo estos cristianos al hablar de la pureza del matrimonio, al hablar de la santidad. Entonces eran considerados como personas extrañas, como personas, hermanos, movimientos que estaban alterando el orden en ese momento. Por eso se les acusaba, ¿se acuerdan el libro de los Hechos? Ya llegaron aquí los que alborotan los pueblos. Y que lamentablemente los líderes, hermanos, los ministros a los cuales, entre comillas, tienen esta herencia, se han acobardado para poder cuidarse a sí mismos y cuidar, hermanos, lo que han convertido de las iglesias en una mina de oro. Entonces están siendo condescendientes, no sé cuál es la palabra, de todas estas cosas. Increíble, ¿verdad? Una persecución, hermanos, de esta iglesia era tremenda. Esta gente era apedreada en la calle, eran asesinadas porque se consideraban como personas extrañas que querían cambiar el sistema. Eran acusados así y que se rebelaban, hermanos, al emperador. Es lo que se está aspirando ahora. Y no solo una aspiración, lo van logrando y lo van a lograr. Entonces tenemos aquí un modelo de iglesia, hermanos, que no se acobardó. Tenemos un modelo de iglesia que no se vendió. Tenemos un modelo de iglesia que no vende la palabra de Dios, que no pisotea la preciosa sangre de Cristo, que no menospreció, hermanos, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que se mantuvieron firmes como una bandera a la fe. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, habiendo escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús, de la defensa que ellos hacían ahí, pero a la vez también del amor para con todos los santos. En el libro de los Hechos se puede ver ahí todo eso y algunas epístolas donde iglesias que sufrían por causa de la persecución. En el libro de los Hechos era por causa de sequía, ¿se acuerdan? Que por ejemplo en Jerusalén llegó una gran hambre, los que estaban en Judea. Entonces todos los hermanos de las iglesias
recogieron y por mano pues de algunos, incluyendo al apóstol Pablo, enviaban la ayuda a esos hermanos. Pero aquí la ayuda no era por asuntos de sequía, sino que era asunto de persecución. Eran personas que estaban sufriendo hambre, escasez. No tenían dónde morar por la persecución. Entonces las demás iglesias, hermanos, que no estaban sufriendo o sufrían poco, entonces eran solidarios con esas iglesias y enviaban ayuda. Esa fe en Cristo Jesús, cuando habla de la fe de ellos, es de que ellos se mantuvieron, hermanos, firmes. Usted puede buscar en internet, hermanos. Hubo alguien que escribió en 1800, imagínense, un libro de los mártires, así se llama, búsquelo en internet, el libro de los mártires. Cómo se habla ahí de todas esas matanzas en la Inquisición, empezando desde la persecución de este libro de los Hechos. El hermano hace un recorrido y en uno de esos testimonios, hermanos, he llevado un hombre de fe, un anciano, ante el procurador y le dice: yo te puedo salvar la vida si tú hoy renuncias a Cristo y proclamas al emperador, el nombre del emperador. ¿Usted quiere que niegue a Cristo? Sí. Y vas a salvar tu vida. Tengo, dice, tantos años, como 90 años, 85 años, y jamás me ha fallado el Señor Jesucristo. Y usted me está pidiendo que lo niegue. No puedo. Y fue quemado, hermanos. Fue llevado a la hoguera, amarrado, y lo quemaron, hermanos. Y así morían muchos confesando su fe. Es decir, esta visión, hermanos, la habían creído tanto estos hermanos que preferían mejor morir que renunciar a ello. Ahora qué fácil es, ¿verdad?, renunciar a Cristo. Qué fácil. Qué fácil. Lo podemos ver desde los más pequeños. Los servidores ahí tienen miedo de perder los amigos, temen perder sus amigos. Y en el momento donde ellos tienen que tomar decisiones, prefieren perder la amistad de Cristo que la amistad de sus amigos. Ustedes no lo miran así. Y tengo que repetirlo siempre: perder un amigo es duro, se llora. Se llora, hermanos. Se llora, es como que le arrancan algo a uno, hermanos. Por eso ese proverbio de uña y carne. Yo tuve esa experiencia, les conté cómo esta uña, hermano, el dedo gordo, en un alambrado, esos alambres de púa, estaba todo zarroso y no sé cómo se me trabó ahí y cabal me pasó la uña. Entonces me comenzó a podrir y llegar un momento donde la uña la andaba colgando por un pellejito. Y me acuerdo que los compañeros de estudio en recreo, uno de ellos me dice: enseñá. Qué barbaridad, me dice. ¡Pah! Me la jaló de un solo. Así eran los amigos, ¿se acuerdan? Duele, hermano. Es un dolor intenso. Pero miren, fue la cura. Porque entonces la medicina llegaba ya. No había algo que le impedía curarse el dedo. Yo entiendo todo eso. Es parte del sufrimiento por la causa de Cristo. Ahora, ¿uno quiere perder los amigos? No, uno no quiere perder los amigos. Claro que no. Ni quiere sufrir. A menos que usted sea masoquista. Pero la Escritura no nos llama a ser masoquista. Hace poco subí, hermano, a la página de Facebook el testimonio de este varón que murió hace 2, 3, hace 4 años ya,
ese cantante Nelson Ned. Lo subí, hermanos, porque ese varón hace una defensa ante un periodista. Yo pensé que era un periodista cristiano. Yo cuando miro esas entrevistas de cristianos por un periodista cristiano, no son elaborados, ya elaborados. No sé, pero le puse atención, lo comencé a escuchar. ¿Y qué defensa hace ese hombre? Donde precisamente se deja ver que ese hombre se convirtió, hermanos. Se convirtió. Y hablaba tanto de Cristo este hombre, a todo Cristo. Y llega un momento donde el periodista le dice: ¿sabes lo que miro en ti? Una obsesión. Por Cristo. Él, para hacerlo entender, le puso el ejemplo del amor, la que vino a ser después su esposa. Eso también es una obsesión, le dice él. Entonces viene él y le dice: no es una obsesión por Cristo, es un compromiso. Wow. Más adelante, se lo estoy diciendo para que lo escuche ahí, pues búsquelo. Más adelante voy a hacer, le dice el periodista, el abogado, el diablo, le dice. Perdóneme, maestro, le dice. ¿Está seguro que su esposa le ha perdonado toda esa barbaridad que usted cometió? Adulterio, ofensas. ¿Usted cree que lo ha perdonado? Buena pregunta, ¿eh? Él no dijo: tengo confianza que me haya perdonado. No. De una manera contundente dice: por sí mismo, ella por sí misma no me ha perdonado. Por sí mismo, no sale de ella. Fue la intervención del Espíritu Santo en ella el que me haya perdonado. Más adelante le muestro un disco de alabanzas. Y ahí pasan como 3, 4, 5 alabanzas de él, cortitos, pero qué tremenda esa alabanza de ese hombre. Yo no lo había escuchado. Pero le dice: este disco me lo grabó la casa donde en este momento solo se le graba a grandes cantantes del mundo. Y ahí me grabaron estas alabanzas, le dice. Y te voy a decir algo, le dice. Esa misma casa me ha llamado para grabar todas mis canciones. Una superproducción, le dice él, me van a hacer de todas mis canciones. Entonces usted me está diciendo que se va a vender más su superproducción que el disco que grabó de alabanza, le dice. ¿Cómo lo llevaba ese hombre, hermano? A cada rato le tomaban las palabras como trampa. Pero él, de una manera sencilla, le dice: disculpa, le dice, pero este disco de alabanza no es para venderle, dice. Es para glorificar a Dios, le dice. Bueno, pues, dice, yo lo que miro otra vez es esa obsesión por Cristo, le dice. Es compromiso, le dice este varón. Luego viene el hombre y le dice: tú sabes, le dice al periodista, que yo he renunciado a todo. Ahí quería llegar, le dice. Renunciaste a tu grandeza. Renunciaste, como dices tú, que es un don de Dios el que te dio, y has renunciado. Lo has perdido todo, le dice, por ese Cristo. Y por eso te digo que es una obsesión. Te voy a decir lo que he perdido. Lo perdiste todo, le dice, porque renunciaste a ello, le dice el periodista. Te voy a decir lo que perdí. Perdí lo que pasaba en mi hogar: ofensa, insultos, borracheras, drogas. Todo eso lo perdí. Perdí mi vida, que estaba hundida en la maldad, en el pecado. A eso no se le puede llamar grandeza. Nosotros nos confundimos, las señoritas, los jóvenes se confunden con esas estrellas.
que creen que han ganado y conquistado el mundo y llevan una vida miserable, que es lo que él está exponiendo ahí. Esa vida miserable es la que yo perdí, le dice. Qué tremendo, hermanos. Además de convertidos, hermanos, le creyó a las escrituras, y no hay por dónde en ese varón, hermano. Nelson Ned, para hacer esa defensa, hermano. Ese hombre no solo conoce la escritura, la creyó, porque no basta conocerla. Y ahí lo dice él. Dice que cuando comenzó ya a enfermarse para muerte, no siendo cristiano, pero todo eso lo llevó precisamente a morir. Dice él ahí: mi esposa oraba, mis hijas oraban por mí, y me llevaban pastores a orar por mí, y yo me burlaba de ellos. Así dice ahí. Y yo me burlaba porque a través de mi esposa conocía las escrituras. Pero no basta conocer las escrituras, hay que creerla, hay que vivirla. Y para que no digan que estoy hablando de ese hombre predicando a Nelson Ned, como dijo alguien, no predico a ese hombre, predico al que salvó a ese hombre, a Cristo Jesús. Aquí Pablo nos hace ver esa necesidad cuando él dice: oro por ustedes. Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estoy orando por ustedes. Es decir, hermanos, a esas iglesias se les abrió las puertas que todo el mundo anhela, que Dios revele, que Dios apoye, que Dios, hermanos, precisamente esté ahí apoyándolo con su poder. Hermanos, las puertas se llaman fe, son las que abren las puertas. Hay una alabanza por ahí que ya no la cantan por estar cantando de esa del barrio, ¿cómo se llama? Por ahí, hermanos, dice: la fe mueve montañas, que se refieren cuando Jesús dijo: si tuvieses fe como el tamaño de un grano de semilla mostaza, le diría a este monte: arráncate y échate en el mar, y será hecho. Ahora aquí podemos entender a qué se refiere esa fe: de haberle creído totalmente a Cristo. Ellos tenían, hermanos, imprimido, no sé cómo sería, en su cuerpo a Cristo. Creyeron que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Creyeron, hermanos, que realmente Jesús había muerto para darnos salvación. Y creían, hermanos, de que realmente Dios lo había levantado de los muertos, es decir, que Jesús había resucitado de los muertos, que había vencido a la muerte. Por eso se habla al final, hermanos, si usted lo lee conmigo, cuando habla del verso 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Está leyendo? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Pero miren cómo exalta ahí cuando dice supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Al resucitar al Señor Jesucristo. Usted sabe, hermanos,
que se cuestionó los enemigos y hasta el día de hoy se cuestionan los milagros de Jesús, sobre todas las resurrecciones en la cual él operó. El hijo de la viuda de Naín, ¿quién más? La hija de Jairo, ¿verdad? O el hijo, la hija de Jairo, ¿verdad? Y Lázaro. Aunque con Lázaro, hermanos, los líderes religiosos dijeron: este hombre está haciendo muchas señales, porque ahí fueron testigos, hermanos, los emisarios que ellos habían enviado. Eso fue lo que hizo la diferencia en ese momento. Pero al final siempre, hermanos, negando ese poder. Pero cuando Cristo resucitó, ahí no lo pudieron negar ellos. Cuando los guardias llevaron el informe, no se lo llevaron a Pilato porque sabían que Pilato los iba a mandar a matar. Para aquellos pues que tal vez dicen: porque estos soldados no fueron donde Pilato, que a Pilato le debían eso, porque él era su jefe y todo. Porque llevaron el informe a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si yo llevaba el informe a Pilato, inmediatamente Pilato iba a dar orden de que los mataran a todos ellos. Acuérdense el suceso de Pablo, fue cuando estaba preso, que cuando hubo un terremoto ahí en la cárcel, se abrieron todas las puertas. Entonces el carcelero pidió luz, y cuando vio todas las puertas abiertas, lo que se le vino es que todos los presos habían escapado. Entonces sacó su espada y se iba a matar. Entonces Pablo le dice: no te hagas daño, porque ninguno ha salido de la cárcel, todos estamos aquí. Ahí fue donde ese hombre, hermanos, cayó de rodillas. Varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué milagro para él. Y ahí pudo ver el poder de Dios ese hombre, que se burlaba cuando escuchaba los signos que cantaban, que era Pablo y Silas. Se burlaba al escuchar las alabanzas, ¿verdad? Que si ustedes las volvieran a cantar, porque esas son las que, como una predicación, hermanos, le abren el corazón a los oyentes y el Espíritu Santo opera ahí. En vez de estar cantando ahí Paquita del Barrio ahí, con esos cantantes modernos, entre comillas, cristianos. No, hermano, esos no son inspiradas. Las inspiradas son aquellas, hermanos, de los tiempos pasados. Eso hay que estarlas cantando. Entonces, hermanos, se burlaba, pero después lo vio como un hecho. Realmente lo que ellos cantaban eran cierto acerca de Cristo, de Dios. Varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe de estos hombres y el amor hacia los santos. Para usted, ¿qué es amor a los santos? Amor a los santos es que pasemos por alto las maldades de ellos, porque todo el mundo peca. Usted peca también. Allá atrás ustedes pecan también. Aquel peca también. No, aquel no, o sea, es aquí la cosa. Sí. Entonces, como todos pecamos, entonces, ¿para qué estar ahí hablando, pidiendo, exigiendo ahí? Es que es por amor, que no te extravíes, que no lleves ahí el castigo, porque el asunto es el castigo. Porque de todo modo, si tú eres escogido, Dios te va a levantar.
Y si no quieres ser levantado, a las buenas, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo haré descansar. Y todo el mundo pasa doblando sus rodillas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No nos gustan las cosas dulces. Sino como a Saulo de Tarso, hermano. Repentinamente él iba, hermano, confiado, iba alegre. Le habían dado, hermanos, un escuadrón de la muerte. Llevaba ese hombre ahí. Autoridad para matar, para destruir. Eso es lo que llevaba ese hombre. Iba tranquilo, camino a Damasco, y de repente siente que lo agarran del cuello, hermano, y lo estampan contra la arena. Y lo hacen tragar arena. Y en los ojos se le fue arena caliente también. Una luz resplandeció. Y escuchó la voz del Señor. Ajá, monstruito, le dice. ¿Qué decía, monstruito? Se le fue la soberbia, se le fue, hermanos, la hombría, se le fue todo ahí. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué cambio? Y luego, ¿qué quieres que haga, Señor? Vete a Damasco, quédate ahí. Ve a un lugar desierto, no sé quién, y ahí espera que ahí te voy a revelar lo que tienes que hacer. Y te me quedas ahí y me esperas, no importa el tiempo que pase. Así como ustedes, que son bien obedientes. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué voy a esperar? No, hermano. Aquí el monstruito estaba dominado, hermanos, como la bestia, como cuando el jinete, hermano, va y agarra a la bestia y luego lo monta, hermano, hasta que lo domina. A eso se refería el rey David cuando dijo: con cuerdas de amor, dice. Con cuerdas de amor, dice. Porque no había otra forma. ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? Papás, ¿por qué castigamos a nuestros hijos? Yo no sé qué les pasa, son cobardes aquí, hermano. Son cobardes aquí, yo no les entiendo esto. Vaya, ustedes pues, madres, ¿por qué castigan a sus hijos? ¿Por qué los castigan? Porque les encanta. Porque gozan verlos llorar y verlos reventados. Los castiga porque los ama, porque no quiere que les vaya mal en la vida. Y siempre lo he dicho, y yo sé que a usted le ha pasado esa experiencia. Cuando usted los está castigando, le duele más a usted que el hijo o la hija que está castigando. ¿Verdad que sí? Eso es amor. Al que yo amo, dice el Señor, castigo. Al bastardo no, dice. No es mío. Pero al que yo amo, lo castigo. Pero Él quiere evitar el castigo. El amor que han mostrado hacia los hermanos. Es que la fe, hermanos, todo eso es fruto de esa fe. Si no hay fe, no puede amar usted a los hermanos. Entonces hay chisme. El que chismea no ama a los hermanos. El que habla contra el hermano no tiene amor. No tiene amor. El que habla a la espalda, el que habla a la escondida, el que hace las cosas escondidas,
no ama a su hermano. No. Es hipocresía. Es una actitud de hipocresía a la cual aborrece el Señor. La palabra aborrecer viene de abominación. Eso no es de un santo ni de un fiel del Señor. Compónganse. Si Dios nos habla hoy es para que corrijamos todas esas deficiencias. Estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Qué revelación la que estos recibieron, hermano. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Conozcan la voluntad y el propósito de Dios para con ustedes. La herencia que Él tiene preparado para nosotros, la eternidad, es incomparable a las cosas de este mundo. Miren cómo se matan por un terrenito, hermano. Y se matan entre familia. El hijo mata a los padres, el padre mata a los hijos. Increíble. Por un pedazo de terreno, hermano. Le dan tanto valor a eso que están dispuestos a matar. El egoísmo, el amor a las cosas de este mundo. Qué terrible lo que está pasando. ¿Cómo es posible que un padre y una madre mate a su hijo por un pedazo de terreno? O un hijo mate a sus padres, una hija mate a sus padres. ¿Y saben cuál es el problema? Las hijas. Es con el que tienen de compañero. Un vago, un homicida, un delincuente, que comienzan a meterle a la pobre chavala, la dunda, que todo le cree. No te dejes, ese terreno es tuyo, no te vayas a dejar, yo te apoyo, porque yo te amo, ¿viste? Yo no, estoy pensando en ti y en tu hijo, nuestro hijo. Qué lindo, qué bello, qué maridazo el que yo tengo. Por eso hasta piden oraciones de cultos de acción de gracia por el gran maridazo delincuente que tienen. Porque ese es un delincuente, hermanos. Sí. Y le siembra, hermanos, odio, raíces de amargura. Hasta llegar a echar a sus padres o lo matan, o a sus hermanos, a su familia. Increíble, hermano. Hay gente que ya tiene el lugar y todavía quieren quitarle a la otra persona. Hermanos, la herencia que nos ha dado el Señor, el Padre de gloria. Hubo derramamiento de sangre ahí, pero fue voluntaria, fue por amor a nosotros, para darnos esa herencia. Cristo murió por nosotros. No solo nos salva,
La salvación se refiere al perdón de pecados. Su preciosa sangre nos limpia pecados. Esa es salvación. La vida eterna, hermanos, esa es la esperanza que tenemos, garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, somos los más dignos de lástima en este mundo. Entonces sí, dice, comamos y bebamos, que mañana morimos. Aprovechemos el pensamiento de los jóvenes. Y yo tengo que aprovechar mi juventud. ¿Qué quieren? Que yo como un viejito. No, yo tengo que aprovechar mi juventud. Si Cristo no ha resucitado, tienes razón. Coma y beba. Pero Cristo ha resucitado. Vale la pena cada día apartarnos del mundo. Y en vez de, hermanos, presentar ¿qué? Nuestros miembros al pecado, mejor dispongámonos como miembros de justicia en las manos de Dios. Esa juventud, hermanos, que puede subirse al techo, esa juventud que puede subirse a un palo, puede escalar una montaña. Hágalo para Cristo, hágalo ahora, no diga mañana, porque mañana no va a poder. Mañana no va a poder. Porque mañana usted va a tener problemas de riñones, problemas de hígado, problemas del corazón, problemas de, ¿cómo se llaman? Los pulmones. Ya no va a poder. Cuando usted dice mañana es cuando ya no sirva. Eso es lo que le está diciendo a Cristo. Mañana, cuando ya no sirva a Cristo, me entrego totalmente a ti. ¿Qué le vas a entregar? La oveja perniquebrada, la oveja enferma. ¿Por qué no se la llevas, dice, a tu príncipe? Llévaselo a su príncipe. Lo que dice con Cristo, hágalo en su trabajo. Va, hágalo en su trabajo. ¿Ah? Ay, a la iglesia ahora, no voy a ir. Dígalo eso en su trabajo. Ay, mañana hay que ir a trabajar, no voy a ir, voy a pedir permiso. Ay, levantarse mañana, sí, de todo modo el culto empieza a las 8:30, más los haraganes estos que vienen casi a las 9, entonces como a las 10, a las 11 llego al culto, ¿verdad? Hágalo así en su trabajo. Ay, mañana a las 8, vaya a llegar como a las 10, a las 11. Porque de todos modos llegan a tomar café, a limpiarse las uñas, a hablar del vecino. Lo van a correr, hermano. Lo van a correr. Porque usted está siendo pagado para que sea productivo. Y les voy a decir algo, no les importan los problemas a ellos que usted tenga. Ustedes le pagan para que produzca, no para que usted lleve problemas ahí. A ellos no les interesa. Ah, son malos por eso. No, no son malos. Porque usted llega, ¿qué llega diciendo usted? Es que tuve que llevar al niño al hospital, por eso vengo tarde. Es que llevé a mi mamá al hospital, por eso vengo tarde. Y no digamos aquel que mata a toda la familia en todo el año y las resucita en diciembre. No, hermano. La herencia que el Señor nos ha dado es superior a lo que podemos tener en este mundo. No se cuide, hombre. No se cuide. No se cuide en el sentido para Cristo. Eso que le tiene miedo a los amigos, el coordinador, es que si suspendo al líder, mi amigo, somos uña y carne y lo voy a suspender. No puedo hacerlo. Amigos así, qué tremendo, como dice la Escritura, ¿verdad? En tiempos de qué dice, de aflicciones, no sé qué dice, es como un hermano.
¡Qué bárbaro! No, hermano. Y no digan que sean capataces tampoco, porque primero hay que persuadir. Hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Se lo estoy hablando como amigo y porque lo estimo mucho. No está bien así. Va a perder mucho, hermano. Se está engañando a sí mismo. Le doy la oportunidad que se corrija, hermano. Corrija eso. A muchos se les ha dicho, hermanos, así. Corríjalo. Así es como se le habla. Pero si no lo corrige, sino que todo lo contrario, lo que hace es chantajearlo a usted si vos sos mi amigo. O no sos mi amigo. Bueno, amigo, lo voy a hacer porque te estimo mucho. Va a quedar suspendido. Las puertas van a estar abiertas el día que te des cuenta que no estaba bien lo que estabas haciendo. No lo hacen, hermano, sino que elaboran su plan magnífico. Entonces vienen a la iglesia y se van donde el pastor. Hermano, fíjese que fulano de tal, esto y esto y esto. ¿Qué piensa usted? ¿Está seguro? Le digo yo que está haciendo. Sí, hermano. Bueno, si está seguro y usted lo ha visto, hermano, entonces siéntelo y dígale, hermano, por esto y por esto lo vamos a suspender, ¿verdad? Y ya le dio oportunidad. Sí, hermano, suspéndalo, hermano. Pero eso sí, háblele al corazón siempre. Amén, hermano. Sale y van donde su amigo. Mira, yo no quería, pero viste que salí de ahí. Sí, te vi que saliste. Me mandó a llamar y me dijo que te suspendieron. Yo le dije, no, varón, mire, pero ni vaya porque no te quiere ver ni en pintura, ¿viste? Porque son tan, ¿qué palabra? Ayúdenme. Porque degenerado es muy, muy feo. Muy feo decir que son degenerados. Una palabra que no ofenda, hermano. Va pues, son tan degenerados, hermano, que para que no se den cuenta le dicen eso. Ni te vayas a asomar porque ni en pintura te quiere ver. Todo lo que usted haga aquí, allá está siendo visto. Engañas al que tú dices que es tu amigo. Y te engañas a ti mismo. Porque el liderazgo que está fungiendo no sirve. Un líder cobarde que no tiene fe, un líder que se cuida a sí mismo, que se protege a sí mismo, no sirve. Va a llevar a la perdición a todos y los va a arrastrar a todos a la perdición. No sirve. No sirve. A Josué le dice, quita al anatema de tu presencia y vas a prosperar. Duro, ¿verdad? Duro. Porque no solamente se trata del amigo, se trata de todos, de guardarles la salud espiritual a todos. Y le voy a decir por qué. Porque ese personaje, si se va a ir y si se queda, no se va a quedar con los brazos cruzados, ni se va a ir con los brazos cruzados. Primero con su cola va a arrastrar a saber a cuántos, ¿verdad? Sí. O los visita o simplemente se hace la víctima ahí, ¿verdad? ¿Cómo está, hermanito? Aquí, hermano. Aquí. No sé cómo decirle, hermano, ¿verdad? Te quiero meter todo el veneno que tengo, seguir preguntando. Pues aquí, hermanito, aquí un poco pues mal, hermanito. ¿Y qué le pasó, hermano? Pues fíjese que no sé, hermanito.
Pues sí, usted sabe, pues yo soy humilde, hermano, y no me gusta hablar de nadie. Entonces, seguí, ya aquí lo tengo el veneno para metértelo todo. Entonces, hermanito, es que fíjese que, ahí pues, y le mete, hermano, es que lo envenena desde la coronilla hasta los pies, hermano. Una llaga podrida completamente. Y lo bonito es que cuando se reconcilian, como que si nada han hecho, y dejan a los que envenenaron, los dejaron ahí envenenados. Qué bonito, ¿verdad? No tienen la decencia. Varón, ¿se acuerda aquella vez que usted me preguntó qué me pasaba? Yo lo envenené, hermano. Le metí de la cizaña que ni en Nicaragua hay, hermano. Está bien especial de allá, de Júpiter, de Marte. Es una tecnología, hermano. Lo que le quiero decir, hermano, perdóneme porque lo envenené. Fue mentira lo que le dije. A mí me suspendieron porque realmente tenían que suspenderme, hermano. Le digo para que usted se limpie también y me perdone. Perdóneme, hermano. No lo hacen. Hay que mire cómo hace ese para lamberse y cómo se quita todo ese veneno. La fe y el amor de ustedes hacia los hermanos. Yo he escuchado de la fe de ustedes, del amor que tienen hacia los hermanos. Y por eso tienen esta revelación de lo que Dios hizo con ustedes, haberlos elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, y que les ha dado una herencia preciosísima, superior a la de este mundo. Yo quiero que conozcan eso, que conozcan cuál es la esperanza y la herencia que Dios le ha dado a ustedes, para que ustedes se den cuenta que vuestra fe y vuestro amor es la entrega, hermano, hacia la obra de Dios. Y esa entrega a la obra de Dios tiene que ver con el amor fraternal. Una entrega, hermanos, espontánea. Donde está toda la disposición para honrar a Dios. Y por último, verso 20. Bueno, leamos el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su pie, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué les parece esto? Ese poder que actuó en Cristo, resucitándolo en los muertos, el que actuó en nosotros. Y ese poder, hermanos, divino de Dios, sobrenatural, es la que nos garantiza, hermanos, la salvación y esa herencia que nos ha sido dada. La prueba de ello es la resurrección de Cristo. Esa es la prueba de ello. Por eso dice que la resurrección de Cristo es la primicia
para nosotros. Es decir, el primero que resucita. Alguien puede decir, el primero que resucita, y aún en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Sí, pero volvieron a morir. Está hablando la primera resurrección donde ya no va a morir. Las primicias es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en los cielos. Vamos a resucitar para siempre. Para siempre. Y estaremos en esa herencia que hace poco lo estudiamos. El lugar que Dios tiene reservado para nosotros. Que era, hermanos, aquí la figura del lugar santísimo, lo estudiamos. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén. ¿Por qué el lugar santísimo? Porque en esa ciudad, ahí está el trono de Dios y el trono del Cordero. Y ahí, ¿qué dice la Escritura? No va a entrar, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿No entrará? Sí, pero ahí dice que no va a entrar lo corrompido. No va a entrar ahí. Porque ahí está el trono de Dios. Entonces lo que se le dio a Moisés, hermano, para hacer el templo, diseñarlo y todo, toda esa figura, el lugar santísimo, era figura del lugar que Dios tiene reservado para nosotros. Y por eso dice que no necesitaremos ni de la luz del sol ni de la luna, porque Dios mismo será nuestra luz. Ni del día ni de la noche necesitaremos, porque la luz, hermano, opaca todas esas luces. Hermano, es tremendo eso de la luz de Cristo, como opaca la luz del sol. Usted sabe que si usted mira hacia el sol, la luz del sol daña sus ojos. La luz de Cristo no hace ningún daño. Se lo digo, hermano, porque hoy con la tecnología han pasado muchos videos de meteoros grandes que han caído en la tierra. Y lo que le quiero decir es cómo esa luz opaca la luz del sol de esos meteoritos. Opaca totalmente la luz. No estoy diciendo que el pedazo que está cayendo está cubriendo el sol como una sombra, sino que la luz que ellos reflejan cuando entran opacan la luz del sol. Ahora no digamos la luz de Cristo, hermano, la luz de Dios. Y la garantía ahora es, hermano, en este siglo, que no nos va a evitar el sufrimiento de persecución, de luchas, de enfermedades, sino que nos da la seguridad, ya sea en vida o en muerte, somos de Cristo. Y es nuestra la eternidad, sea que vivamos o que muramos. Quedemos claros en eso. Y no debemos de tener ningún temor ni de dudar, porque Cristo, hermanos, Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, el verso 21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Imagínense, hermano, sobre todo dice nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre y está sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad. Le está diciendo a ellos, no tengan temor.
de esta potencia, los romanos, ni de su emperador, porque todo fue sometido a Cristo. Y lo que ellos están desarrollando es un propósito divino, como sucedió con Faraón. ¿Se acuerdan ustedes? La declaración que hace el Espíritu Santo en una de las cartas de Pablo, que se le dijo a Faraón: para esto te levanté a ti, para mostrar mi poder. Ese fue el propósito de endurecer el corazón de Faraón. Y según Faraón, él iba ganando. Y según Faraón, él era el Dios. Era el que iba a determinar el futuro, el destino de los esclavos y de su nación. Él se la estaba creyendo. Más cuando miraba alejarse a Moisés humillado bajo su autoridad. Porque de ahí salía humillado, hermano, Moisés. Y ahí iba a llorarle el Señor: tú me dijiste, tú me enviaste ante Faraón, y cada vez que entro es peor el asunto y le va peor al pueblo, porque él endurece más las cosas y somete más al pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que según la Escritura, hermano, la paja con que mezclaban el barro para hacer las edificaciones, eran los egipcios los que lo llevaban? Entonces Faraón les dice: ya no les voy a dar paja, sino que ellos vayan a cortarlo. Y quiero la misma producción en el mismo tiempo. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? De noche ir a arrancar la paja, hermano. Y tal vez lo que podían lograr dormir 1 hora antes de empezar a hacer las mezclas otra vez. Y pasaban toda la noche, hermanos, llevando esa paja. Así endurecía el corazón, hermanos, de Faraón contra los esclavos, contra los hijos de Dios. Pero todo era un propósito para mostrar su poder a Faraón, sí, a los enemigos de Dios, pero también a su pueblo, para que se supieran qué clase de Dios el que los estaba rescatando y liberando. Es que todo fue, hermano, un plan bien estructurado. Moisés estaba en el palacio, reconocido como hijo de la hija de Faraón, un príncipe. Fue enseñado en todo, artes de guerra, sabiduría, lo conocía todo. Cualquiera diría que ese príncipe iba a hacer la revolución y iba a liberar a los egipcios de su posición. No le servía así a Dios. No. Mató un egipcio por un judío, ¿se acuerdan? Por un hebreo. No. Ese libertador no me sirve. Entonces lo agarró y lo aventó al desierto, hermano, a quemarle todo, hermano. Lo que le quemó todo lo que había sido enseñado, hermano, se lo quemó todo en el desierto. Cuando Dios le volvió a hablar, hermano, era un tizón lo que encontró. Un pedazo de tizón, todo quemado. Y lo único que podía hacer ese hombre era cuidar ovejas, arriar ovejas. Tenía un palo para, hermano, agarrar las culebras y aventarlas por allá y defender pues a las ovejas de los depredadores. No sé si eran coyotes, zorros, es la misma, hermano. Como dijo alguien, del mismo piñal. Lo mismo, no hay diferencia. Así que mira, la zarza va y ahí le habla el Señor: tú eres la divina garza, le dice, tú eres el príncipe, tú eres el rey, tú eres la mamá de Tarzán, la de Chita, y por eso te estoy llamando. No, hermano, no. Ven y ve y dile a mi pueblo que yo te envío, y a Faraón dile que digo yo que deje ir a mi pueblo. ¿Y yo quién soy para ir a donde Faraón y decirle todas esas cosas? Y tu pueblo, cuando pregunten cómo te llamas, ¿qué les diré? Y como insistía Dios con él, entonces aquel vino y dijo: usa a mi hermano, era mayor que él.
Y además ese mi hermano tiene pico de oro. Es todas esas que hablan demasiado, ¿cómo le llaman? ¿Ah? ¿Cómo? Ese tipo habla hasta por los codos. No, tenía sabiduría el hombre, Aarón. Usa a Aarón, a mi hermano. Y como él insistió con su hermano, le dijo, está bien, ve donde tu hermano. Pero eso sí, al que le voy a hablar, eres a ti. Y tú le vas a decir a él. Es decir, tú serás como Dios, no que iba a ser Dios. Serás como Dios a tu hermano Aarón. Así fue el asunto. Entonces, ¿qué fue lo que encontró ahí el Señor en el desierto? Un tizón, hermano, a punto de desaparecer. Y esa vara que tiene en tus manos, la voy a convertir en bazooka, la voy a convertir en un misil. No, con esa vara, así como espantaba a las serpientes y defendía de los lobos a las ovejas, con esa vara vas a liberar a mi pueblo. Y me lo vas a llevar al Sinaí, porque ahí me les voy a revelar y ahí les voy a dar las leyes. Aquel va confiado, hermano, y llega como una embajada, ¿verdad? El momento de las audiencias de Faraón, todas las embajadas que llegaban de los diferentes países, le tocó el turno a él, y él le dice, yo vengo en nombre de Dios, le dice. Y así dice el Señor, que deje ir a mi pueblo, y que lo deje ir ya, le dice. A que usted le dio risa, hermano, al mirarlo a él y todo, y ¿verdad? Ese no llegó en limusina, no llegó con traje ni nada. Llegó como lo encontró el Señor, un pastor de ovejas. ¿Y quién es ese Dios? Le dice. Te lo voy a mostrar, le dice. Aarón, tira la vara, le dice. Y salió una serpiente. Dos de mis ministros, vengan. En el Nuevo Testamento se mencionan los nombres, ahí no se mencionan los nombres. Omnis y fines, ven. No sé si se llamaban. Tienen la vara. 2 serpientes le sacó, hermano. Él sacó una, que él le sacó 2. Y cuando empezaron los ¿cómo le llaman? Las señales, las plagas. Cuando empezaron las plagas, hermanos, en la primera plaga, estos mismos hombres imitaron esa plaga. La segunda plaga la volvieron a imitar estos hombres. La tercera plaga ya no pudieron hacerlo. No. Ahí fue donde se dieron cuenta que realmente Dios era Dios, el Dios de los hebreos. Faraón le dice, la primera, la segunda, la tercera no lo podemos. Esto es real, le dice. Así que queda en tu decisión lo que vas a hacer, le dice. Pero este es de alguien superior a nuestros dioses. Ese es el Dios que nos ha salvado y nos ha dado una gran herencia, una total victoria, hermanos. Es la que nos ha dado el Señor en la cruz. Y por eso le dijo al discipulado, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Queridos hermanos, vale la pena ser humildes, vale la pena humillarse, vale la pena reconocer que hemos fallado, vale la pena la obediencia, vale la pena someterse. No lo menosprecie, querido hermano y hermana. Humillémonos delante de Dios. La base es la fe.
La fe es la que genera todas estas virtudes. Si tenemos fe,